permiso, con el de la mesa, si queréis que hable de pie y con solo... Bueno, gracias a los promotores de este evento por darme la oportunidad. Yo creo que no merezco ninguno de esos calificativos que hayan dirigido a la mesa, me excluiría absolutamente. Lo que me gustaría compartir con todos ustedes es una reflexión sobre cómo va a ser la empresa del futuro, que es lo que hoy vamos a debatir o lo que hoy podemos plantearnos aquí. Pido a la mesa también que me controle con tiempo, no te preocupes, cuando falten 5 minutos unos cuantos medallas. Aunque parezca una pelotullada, si me permiten y si no les importa, me gustaría repasar un poco el concepto de empresa, no tal y como viene definido en nuestro diccionario, sino como ese conglomerado más asumido que forma parte ya del saber de la sociedad en general, ¿no? Una empresa es un saco en el que hay personas con sus aspiraciones, en el que hay bienes materiales, hay capacidades técnicas, hay capacidades financieras, hay conocimientos y que produce, genera servicios, productos, los presta a los demás, satisfaciendo necesidades o deseos que tiene la sociedad. Y creo que es interesante presentar este saco o este concepto en forma de saco que he dicho, que es la empresa, porque la empresa sale de la sociedad y vuelve a la sociedad, y no es ni más ni menos que el reflejo de lo que hay en la sociedad. Y entiendo que ahí es donde se soporta precisamente la construcción de la empresa del futuro. Cada uno de nosotros que también somos parte de eso. ¿Para qué funcionan las empresas? Pues, repitiendo un poco lo que hay, básicamente, como era el párrafo de abajo, son motores, importantísimos motores del progreso humano, en la medida que son capaces de generar riqueza en esa satisfacción de necesidades y demandas. El progreso lo hemos construido a través de iniciativas individuales metidas a trabajar, ¿dónde? En una empresa. Y el avance económico y social se ha producido hasta ahora, y estamos en los albores del siglo XXI, o en el principio del siglo XXI, precisamente por la iniciativa de muchos como ustedes que se han puesto a trabajar pensando en cómo dar satisfacción y mejorar la calidad de vida de todos. Si me permiten también, antes de entrar en materia, me gustaría aquilatar en dónde estamos. Porque generalmente cuando hablamos de empresa uno empieza a pensar en las grandes multinacionales que están constantemente en los medios de comunicación, uno empieza a pensar en aquellos elementos que operan en el tráfico mundial y que dominan, manejan, y uno se siente muy poca cosa por eso. Es cierto, pero estos son datos de CIRCE del año 2008. De 3.419.491 empresas que había el 31 de diciembre de 2008, lamentablemente no me va a explicar por qué, el 99,9% eran grupos de personas que no llegaban a 250. Pero si sumamos las microempresas y las pequeñas empresas que ven al lado de 0 a 10 y de 10 a 49, nos encontramos con que el 99,1% son grupos de movilizadores sociales, el concepto que llamamos antes, de menos de 50 personas. Y cuidado, la mitad, uno solo. Luego, el mundo de la empresa nos pilla mucho más cerca. A lo mejor uno empieza a pensar, cuando yo me he levantado, vamos a hablar del mundo de la empresa, si la empresa, bueno, la empresa. Todos los que estamos aquí, probablemente tenemos amigos, o somos, o conocidos, o parientes, que son empresas. Todos somos. Todos somos. Bueno, esta es la primera reflexión. La segunda reflexión, previa a plantear cuál puede ser ese futuro o esa empresa del futuro, nos obliga a mirar el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo está el mundo? Esta es una mirada hecha por la UNESCO en un informe elaborado hace un par de años y encomendado a un instituto de análisis estratégico danés. Sus conclusiones muy sintetizadas, esto es un enormísimo resumen sacado de su resumen. Bueno, nos muestra cuál es la situación hoy en el mundo. Me permito recordar que el mundo es la sociedad, y la sociedad, como decíamos en la primera transparencia, la construyen todos los operadores y entre ellos la empresa en la que estamos todos.
Bueno, pues el mundo nos dice que estamos en estos momentos en riesgo grave de llegar a una situación de disociación de la sociedad, es decir, separación. También en la introducción ha salido el tema, diferenciación extrema entre los ricos y los pobres, entre los que pueden tener y los que no tienen nada, etc. Vivimos en una polarización enorme, prácticamente el 50% de la humanidad vive con un salario mes de menos de $2, lo cual genera que hay una enorme desigualdad y una enorme, o eso denota una gigantesca exclusión, ¿no? Hay una bolsa de excluidos de lo que va a ser la sociedad futuro. ¿Qué duda cabe? Lo vemos constantemente en las noticias, que han crecido las amenazas para la paz y han crecido a base de iniciativas pequeñas, algunas de ellas ni siquiera visibles de lo pequeñas que son, pero que van moviéndose por la sociedad. Es decir, hace a mediados del siglo XX y poco más, los conflictos o los atentados a la paz venían de la mano de estados, grandes conglomerados. Hoy día no. También se ha popularizado, si queréis, o democratizado el peligro hacia la paz, ¿no? Estamos en un problema de agudización demográfica. No parece que se vaya a producir aquella explosión demográfica que se vaticinaba en los años 90-80, pero sí que es verdad que la población va creciendo de una manera muy importante, y eso no solo significa que haya más población viviendo de una manera más densa, sino que además ha traído una agudización de los problemas urbanísticos, una agudización de los problemas de reparto de riqueza, una agudización de las concentraciones de población en zonas de la periferia de atractivos como son las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? Obviamente estamos en una situación de deterioro medioambiental, no hace falta entrar en detalles, todos lo reconocemos, y actualmente afortunadamente forma parte de la reflexión colectiva permanente. Crece el abismo digital. ¿Qué significa esto? Es verdad que una de las herramientas que puede permitir construir un mundo más conectado entre sí, luego lo veremos, es precisamente las nuevas tecnologías. En India se venden 11 millones de teléfonos móviles nuevos al mes. Es lo que había en España en teléfonos móviles hace 4 o 5 años, después de 15 años de historia de teléfono. Al mes. Sin embargo, existe una enorme brecha. Las nuevas tecnologías solo le llegan al 20% de la población. El otro 80% las ve pasar. Es muy interesante fijarse en las noticias, como en los países africanos, por ejemplo, desarrollados, están todos en la calle con una tele prestada y con una antena que se les cae, intentando ver. Eso es una muestra clara del abismo digital que estamos viendo. La mundialización se va deshumanizando, parece que nos vamos todos enfocando y olvidando de nuestro entorno más necesitado. Hay un mayor protagonismo en la mujer, no hablo solo por la incorporación en los países desarrollados, que eso es muy evidente, sino también en los países menos favorecidos, en los que la organización en torno a las mujeres, los microcréditos, el sacar adelante las familias, etcétera, evidentemente está recayendo sobre las mujeres, porque la mentalidad de aquellos países lo exige así. Estamos en un momento de convivencia entre la pluralidad cultural y lo digital, y no sabemos en qué va a terminar esto, porque lo digital parece que es muy bueno para difundir la culturalidad o la pluralidad cultural, pero también puede servir como estandarización de los modelos y cargarse lo que es bueno de esa pluralidad si todos nos vamos a meter a leer solo los libros que se publiquen por internet, que probablemente sean los bestsellers, y nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros idiomas, nuestras particularidades culturales y nuestras tradiciones. Y por último, otra tendencia preocupante, inquietante al menos, es el dominio de las técnicas biomédicas a través del genoma, que puede hacernos cometer el error de construir a un hombre artificial o a una naturaleza artificial. No lo sabemos, pero estamos en esa antesala, ¿no? Estos 10 grandes llamadas de atención son las conclusiones de ese estudio que realiza la UNESCO. ¿Por qué viene a cuento esto? Pues porque
va a afectarnos a toda la sociedad, pero en lo que a mí respecta a hablar con ustedes hoy, evidentemente va a afectar a la pyme, y de una manera importante. La pyme del futuro va a tener que tener esto en consideración. Y cuando digo pyme, estoy hablando de esos 3 millones, casi 200.000 empresas de menos de 50 trabajadores. O sea, estamos involucrados en una parte muy importante de la sociedad, y no podemos dejarlo en manos de esas 25.000 empresas que decimos que son grandes. Cuidado, que tampoco tienen mucho, nada más que más de 250 trabajadores. En España, de más de 1.000, son pocos cientos. Bueno, ¿cómo va a afectar? Afortunadamente, hay una llamada a la esperanza. ¿Por qué? La democratización del comercio supone la conciencia de extender los beneficios de la globalización. Eso que decía hace un momento, que les estaba pasando de largo a los más desfavorecidos del planeta. Pero hemos de ser conscientes, la ventaja del mundo en el que estamos es que los países desarrollados empezamos a ser conscientes, mucha gente es muy consciente hace muchos años, pero hoy ya pensamos, una gran mayoría, que todos tienen derecho a participar en eso. Que no se puede sostener vivir bien el 20% del planeta y el otro 80% del sur. Bueno, pues digo que existe una ventaja, y es que en la medida en que la empresa entiende y lo sabe que el consumidor es el rey, y es el rey porque tiene capacidad de elegir, que ha evolucionado y cambiado muchísimo a lo de hace unos años por la educación, por su concienciación, por su exigencia, por su compromiso con los países pobres, por su compromiso con su entorno, como es el caso de la jornada de hoy. Evidentemente eso va a dirigir la actividad de las empresas, de las grandes y de las pequeñas, pero la pyme tiene que ser consciente de que va a tener que enfocarse hacia ese compromiso, porque el consumidor, que es el rey, cuidado, el consumidor no es un señor de allá arriba, el consumidor somos nosotros, y nosotros construimos la sociedad. Si nosotros pensamos y cambiamos la mentalidad, como comentaba hace unos minutos, podremos evidentemente tirar hacia ese cambio. Ese es el punto positivo. ¿Y eso qué genera? Pues el derecho a participar no solo es el derecho a que todos puedan formar parte de un mercado que nos interesa a todos, porque si no sería insostenible, sino que además, a la hora de aportar en el mundo de la empresa, tradicionalmente siempre han pensado en forma de pirámide, la clase o el staff directivo ha sido quien ha aportado innovaciones. No, hoy no. Hoy estamos ante un entorno de innovación abierta. Aporta igual un trabajador dentro de la empresa de cualquier nivel, aporta igual un cliente de la empresa en cualquier lugar, aporta igual un potencial consumidor, aporta igual un proveedor. La innovación se abre mucho más, y cada vez más estamos hablando de un concepto de co-creación, y me da igual que mi cliente, mi potencial consumidor, mi proveedor o mi colaborador esté a mi lado o esté en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar, y eso es lo bueno, esa es la noticia buena, podemos aprovechar los instrumentos de conectividad que nos ofrece hoy día el mundo de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Lo cierto es que competir ahora, la pyme no se lo puede plantear como yo sola en el mundo, sino compito como ecosistema. Genero un equipo en el que aporto una innovación común. El caso que nos ocupa de la microviña, mezclamos la calidad de la producción con el aprovisionamiento de un grupo de empresarios, proveedores, que son los agricultores que tienen la tierra, con profesionalidad por a lo mejor otra empresa que se dedica al marketing o a comercializar. Y todo eso suma un esfuerzo colectivo en una interdependencia que genera una nueva forma, un ecosistema de ejercicio empresarial totalmente diferente. Y la buena noticia es que eso puede dar lugar con el acabamiento, la liquidación de la opresión, si queréis, empresarial que ejercen las grandes cadenas de distribución. Es una manera de saltar, de llegar directamente al mercado sin pasar por los grandes intermediarios que evidentemente no han hecho un gran favor a la pyme, sobre todo a la pyme productora, aunque es verdad que han beneficiado al consumidor, pero como el consumidor estamos evolucionando, ya no nos valen solo esos valores, por ejemplo el precio de un producto puede estar más barato, valoramos algo mucho más.
La otra gran consecuencia derivada de esto que va a construir lo que serán las empresas en el futuro es ese concepto que empieza ya a funcionar en el mundo económico, que es el capitalismo social, el capitalismo con conciencia. ¿Y en qué se basa el capitalismo con conciencia? Las empresas tienen que ser rentables, necesariamente tienen que ser rentables, porque si no serían insostenibles, pero no por un tema de avidez acaparadora. Si no hay rentabilidad, si no hay remuneración, si no hay ganancia, ¿quién le paga el riesgo que corre el emprendedor? ¿Quién le paga el esfuerzo al trabajador? ¿Quién le paga la creatividad al innovador? ¿Quién soporta las mejoras continuas para ser más eficiente, para ser más eficaz, para consumir menos, para gastar menos, para elaborar menos residuos? Eso lo tenemos que pagar entre todos. Esa es la rentabilidad de las empresas. Lo que pasa es que esa rentabilidad tiene que estar en la justa medida en un entorno de valoración global justa y no basada en todo se viene para los países ricos o para las empresas más potentes, sino que ese ecosistema empresarial que veíamos antes permite el que entre diferentes ecosistemas se puedan generar conexiones y el resultado final sea absolutamente diferente. Desde luego, bueno, dada la situación, vistas las tendencias y esos dos grandes movimientos que se perciben, que se perfilan en el mercado, vamos a ir al suelo. ¿Cómo tiene que ser la PYME? ¿Qué tiene que hacer para cambiar? Pues la PYME futura, y hoy está empezando a ser así, es totalmente diferente de la PYME que conocíamos hace 10, 15, 20 años. Es una PYME que tiene que valorar mucho más la integración de la capacidad de aportación de su equipo de trabajo que las competencias esenciales. En los años 90 las competencias esenciales eran la creme de la creme de una empresa. Lo siguen siendo, pero ¿cómo se construyen? A través de la suma de todos. Evidentemente, la empresa del siglo XXI tiene que dominar los factores de competitividad, pero es por lo único que es lo que la hace eficiente. Si no controlamos la calidad, una capacidad de innovación mínima, no vamos a ser capaces de satisfacer las necesidades crecientes de nuestro mercado, que somos todos los demás. En todos los términos, también en términos de sostenibilidad. Si no somos capaces de internacionalizarnos, no vamos a poder aportar al mundo global lo que sabemos hacer bien. Si no somos capaces de tener un equipo humano motivado que vaya a trabajar con gusto, que vaya a trabajar como castigo, eso no cuadra con la empresa del futuro. En el futuro tendremos que trabajar por gusto, porque seremos mucho más exigentes con nuestro puesto de trabajo. Evidentemente, ha de dominar todas las herramientas de gestión y, por supuesto, ha de contemplar como fundamento básico, casi diría como la médula. Estamos hablando de pymes, ya han visto el número tan pequeño de recursos que puede tener. Evidentemente, se ha de enfocar su trabajo como cooperación. ¿Eso qué va a exigir? Pues va a exigir un nuevo tipo de líder, un nuevo tipo de emprendedor, un nuevo tipo de empresario al frente de esa pyme, con unos valores un poquito diferentes de los que hemos tenido hasta ahora. Evidentemente, por humildad, no se puede movilizar a las personas desde una posición de jerarquía o de mando. Si alguien lo ha probado, pues que nos diga cómo. Si tiene un ejército detrás, sí, pero si no, es imposible. Generando esperanza. Alguien que sea capaz de movilizar en positivo. Y movilizar hacia el cambio, no podemos ir haciendo las cosas igual. Tiene que ser una persona dispuesta a escuchar a los demás y dispuesta a conversar y aceptar críticas y planteamientos diferentes a los que mantiene. Obviamente tiene que ser una empresa con visión, o un empresario con visión, o un líder con visión. Y cuando hablo de visión no estoy hablando de la tradicional visión de la empresa, a dónde quiero llegar, cuál es mi sueño, mi objetivo, que también, sino con visión del entorno, con visión de ese compromiso social, ese compromiso medioambiental. Si no, esa empresa va a tener los días contados. Hay que liderar desde atrás. A la gente se le motiva, pero no cogiendo la red diciendo seguidme, sino oye, ¿qué os parece si vamos hacia allá? Convenciéndonos con... Hay que tener autoridad moral, quizá liga con el tema de humildad, honestidad. El líder del futuro, los líderes actuales ya se empieza a ver, necesitan todos estos requisitos. Y yo hablo del mundo de la empresa solo, pero seguramente sería extrapolable. ¿Y cómo será la PYME desde el punto de vista del equipo de personas? Hemos visto en la primera transparencia cuando les hablaba del saco. Una empresa es un saco en el que hay muchas cosas, pues hay personas
con inquietudes, con conocimientos, con habilidades. Ese equipo de personas para este modelo de empresa es un equipo muy especial, multidisciplinar, porque necesitamos adaptarnos constantemente al entorno. Flexible, porque necesitamos cambiar nuestras formas de hacer. No solo dominar varias materias, sino aprender algunas nuevas y ser capaces de desaprender lo que ya no funciona. Han de aportar valor. Si una pyme tiene que aportar valor a la sociedad, quien está involucrado en el desarrollo y en el trabajo de una empresa tiene que aportar valor a la empresa. Tiene que tener inteligencia emocional y social. No basta ya con ser un súper preparado, con técnicas, con formación. Hay que ser capaz de relacionarse con los demás. Es un ente social, volcado hacia la sociedad. Pero es evidente que hace falta algo más que ser solo formado en conocimientos. Ha de ser honesto. Y para mí lo más importante, con estas mayúsculas, tiene que haber compromiso. Y cuando digo compromiso, no digo compromiso de seguidismo hacia el líder a ciegas. Compromiso con su trabajo, compromiso con su responsabilidad y compromiso sobre todo con el rol que ese trabajo y esa responsabilidad dentro de ese equipo está volcando hacia la sociedad. Prácticamente terminado. A modo de conclusión, he puesto 4 pequeñas imágenes. La empresa del mañana, la pyme del mañana, va a estar afectada por la globalización, pero con el compromiso que se deduce del dibujo. Hay que repartir todo entre todos. Ese es el concepto correcto de globalización. No voy a sacar de todo el mundo el máximo. Hay que buscar un crecimiento inclusivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hemos de discriminar a nadie por su país, por su pobreza, por su distancia en la educación. Tenemos que ser capaces de entender que nos salvaremos todos, o saldremos todos adelante, y somos capaces de incorporarnos todos. No son igual el número de habitantes en el mundo en circunstancias de clase social media que hay ahora, afortunadamente, que los que había hace 50 años. Por eso no puede parar. Eso no puede parar. Hemos de construir un mundo sostenible, absolutamente sostenible, porque si no se romperá el cable que ven allí y nos diremos la carete. Sostenible, pero porque la gente se lo cree, por el compromiso, no porque haya una ley que diga hemos de ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental. No, no, es que nos creemos que el entorno es nuestro futuro. Nos creemos que la cultura de nuestro alrededor es nuestro futuro. Nos creemos que la justicia social en nuestro mundo es nuestro futuro. Nos creemos que no podemos consumir energías indiscriminadamente. Nos creemos que no podemos gastar energías que se están cargando en nuestro planeta, que es nuestra casa para vivir. Todo eso nos lo hemos de creer. Si no nos lo creemos, si viene solo impuesto por una ley, tardaremos muchos más años. Pero cuando digo nos lo creemos, ¿qué quiere decir nos lo creemos? Que nos lo creemos nosotros como consumidores, y eso movilizará que nos lo creamos nosotros como trabajadores, y eso movilizará que se lo crean las pymes, que es una suma de todos nosotros, y que se dirigen a nosotros como mercado, y eso hará que las cosas cambien. Estoy absolutamente de acuerdo con la afirmación que se ha hecho en la presentación. Esto no lo van a cambiar desde arriba, esto lo tenemos que cambiar nosotros. Y por último, otra de los retos y de las grandes características de la pyme, precisamente por su pequeña dimensión, es la necesidad de co-creación, co-innovación, compartir, coordinar, consorciar, me da igual. Es difícil cambiar el mundo uno solo. La suma de muchos es importante, pero si encima conseguimos que el esfuerzo se sume porque nos implicamos en proyectos comunes, vía cooperación, y yo creo que el ejercicio microviña o la propuesta microviña es muy importante porque suma esfuerzos de muchos, no es uno solo haciendo su producto, su proyecto. Eso es lo que nos va a llevar a conseguir que la pyme del futuro sea diferente y que sirva como herramienta, más muchas más cosas, evidentemente yo venía a hablar de la empresa, para que el mundo cambie y ese modelo económico que se plantea como tema de la jornada sea diferente, sea sostenible y nos lleve a un mundo mejor. Muchas gracias.